¿Cómo están? Bienvenidos a la actividad del área de ciencia y tecnología. Y hoy nos toca trabajar el tema las curiosidades de la naturaleza. Este tema está dividido en tres partes, en tres actividades. Y hoy día vamos a trabajar la actividad número 1. Iniciamos la indagación. Para eso vamos a partir de la siguiente situación. Martín y su familia viajaron a Ayacucho a conocer sus hermosos paisajes. Durante la caminata a Huari, a Martín le llamó mucho la atención las piedras de colores que iba encontrando. Tanto así que decidió preguntar a su mamá por qué las piedras tenían diferentes colores. Ante las preguntas de Martín, su mamá le respondió que podría ser por la composición que tenía. Cuando llegaron a Milpú, vieron una piscina natural que tenía el agua de color turquesa, así como vemos en la imagen. Qué hermoso lugar, ¿verdad? Martín quedó sorprendido. Debido al asombro, le preguntó a su hermano mayor, ¿cómo el agua puede tener ese color? Le dijo, no entiendo qué sucede con el agua. Su hermano le explicó que el agua contiene diferentes tipos de sustancias que al combinarse dan un color, ¿no? En este caso, el color turquesa. ¿Tendrá razón su hermano de Martín? Su hermano le comentó que hace poco vio un documental donde explicaban cómo los minerales se mezclaban y producían diferentes colores en las piedras, los cerros y el agua de los ríos y manantiales. Luego de escuchar a su hermano, a Martín le surgieron estas preguntas. ¿Cómo pueden mezclarse los minerales? ¿Qué otras sustancias se podrán mezclar? Veamos. ¿Qué le dijo su hermano? Martín, las mezclas no solo se producen en la naturaleza, sino
naturaleza? ¿A qué crees que se deba de tal forma que los elementos de la naturaleza se unan? Bueno, yo creo que se unen por la acción del viento, del calor, de la luz y otros. 3. ¿Qué objetos de nuestro entorno pueden ser mezclas? ¿Qué cosas de lo que vemos a nuestro alrededor pueden ser mezclas? Podrían ser, por ejemplo, las comidas, un objeto de cerámica, una olla de barro, ¿no? Y así a nuestro alrededor podemos encontrar muchas cosas que se pueden considerar mezclas. Número 4. ¿Alguna vez observaste elementos de la naturaleza y pudiste reconocer si se formaban por mezclas? Bueno, acá de manera libre tú tienes que explicar si observaste o no. Si en caso fuera que sí, tienes que explicar cómo fue, qué objeto era, ¿no? Que tú puedes considerar que se formaban mezclas. Después de haber respondido algunas preguntas de acuerdo a nuestro criterio, pero que ya después vamos a estar averiguando e indagando en fuentes confiables y poder tener una respuesta certera, vamos a dar paso a nuestra pregunta de indagación. ¿El agua de color turquesa de Milpo también puede ser considerada una mezcla? ¿Cómo se forman las mezclas? Esto será nuestra pregunta que vamos a indagar en fuentes confiables. Ahora vamos a dar nuestras explicaciones iniciales a la pregunta de indagación. Para eso vas a organizar tus ideas y escribe una posible respuesta a esta pregunta. ¿El agua de color turquesa de Milpo también puede ser considerada una mezcla? ¿Y cómo se forman las mezclas? Bueno, yo creo que sí es una mezcla, porque el elemento que causa ese color se ha mezclado con el agua. Las mezclas, con respecto a la otra pregunta, las mezclas se forman al combinarse dos o más elementos o sustancias. Esta es mi explicación inicial, que cuando se consulta las fuentes confiables, quizás va a ser aceptada o rechazada, ¿no? Es una posible respuesta, pero que después vamos a determinar si hemos acertado o no. Para dar respuesta a la pregunta de indagación, vas a elaborar una secuencia de acciones que te va a ayudar a buscar información y responder la pregunta que se planteó. ¿Qué necesito averiguar para responder la pregunta de indagación? ¿Qué tienes que averiguar en las fuentes confiables? Si el agua de color turquesa de Milpo es una mezcla y cómo se forman las mezclas. Estas dos cosas tienes que averiguar para poder responder la pregunta que se planteó. ¿Qué debo anotar de la información obtenida, ¿no? Después que consultas las fuentes o durante que estás consultando? ¿Qué debes anotar, ¿no? Sobre la información y separación de las mezclas? Por ejemplo, debes anotar qué causa el color turquesa de Milpo o de la piscina natural de Milpo. ¿Qué es una mezcla? También hay que saber a qué le llamamos mezcla y cómo se forman las mezclas. ¿Qué fuentes de información debo consultar? Bueno, muchas fuentes, ¿no? Pero sobre todo deben ser confiables. Puedes buscar en libros, página web, videos, documentales y otros. Preguntando a especialistas en el tema también. Y realizando y observando experimentos. Ahora vamos a ver algunas orientaciones que debes tomar en cuenta en tu búsqueda de información.
Observa a tu alrededor y elabora una lista de la información que necesitas para indagar sobre el tema. 2. Si obtienes mucha información sobre el tema, puedes elaborar pequeñas fichas con resúmenes de las ideas más importantes que te conlleve a responder la pregunta de indagación. 3. Puedes consultar libros de ciencias de diferentes grados, páginas web, videos o documentales. Solo asegúrate de que la información se relacione con el tema. Y recuerda, las páginas web confiables son sobre todo las páginas de instituciones reconocidas, tales como universidades y ministerios. Ahí puedes encontrar información confiable para dar respuesta a la pregunta de indagación. Para terminar esta actividad, vas a reflexionar y responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera el plan de acciones, ¿no? La secuencia de actividades que vas a realizar, va a contribuir con la respuesta final que brindarás a la pregunta de indagación? ¿De qué manera te ayudará el plan de acciones? El plan de acciones, por ejemplo, te va a orientar tu búsqueda, ¿no? La búsqueda de información y que puedas dar respuesta a esa pregunta que se planteó. Durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje o de esta actividad, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Plantear la pregunta o responder algunas preguntas de reflexión? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué parte de la actividad te gustó más? ¿Y por qué? ¿Qué dificultades has tenido y cómo lo resolviste? De repente, en la parte que tenías que dar tus explicaciones iniciales o en el momento de responder las preguntas de reflexión, ¿en qué parte has tenido dificultad y cómo lo resolviste? Quizás has pedido ayuda o volviste a leer la pregunta para entenderlo mejor. ¿Qué hiciste para resolver esas dificultades? Muy bien, hemos terminado esta actividad, la actividad número 1. Ahora te espero en el próximo video para conocer y descubrir información y poder dar respuesta a la pregunta de indagación.